la puerta que no debía abrirse. Esa noche, mientras las luces de la calle parpadeaban como si algo invisible las rozara, Alejandro comprendió que había cometido un error imposible de deshacer. Todo comenzó días antes, cuando se mudó a una casa antigua ubicada junto al número 43, una vivienda que nadie parecía notar. No aparecía en los mapas, no recibía visitas y aún así siempre tenía un dueño distinto. Los vecinos evitaban mirarla, como si algo en su interior removiera un recuerdo incómodo. Alejandro no lo sabía, pero aquel silencio colectivo era la primera advertencia. La primera noche escuchó un golpe suave en la pared que compartía con esa casa extraña. Pensó que era la madera o el viento. La segunda noche ocurrió lo mismo, igual de preciso, igual de suave. Pero en la tercera noche, el sonido dejó de ser un golpe y se convirtió en un llamado. Un llamado que parecía provenir desde dentro de su propio pasillo. Al caminar hacia el origen, encontró algo que no debía existir. Una puerta baja y estrecha incrustada en la pared. Estaba seguro de que nunca había estado ahí. No tenía manija, solo un marco oscuro, como si la casa hubiera decidido revelarla de pronto. La luz del pasillo parpadeó cuando se acercó. El aire se volvió más frío y un olor a humedad antigua se filtró desde la ranura inferior, como si hubiera tierra mojada acumulada durante décadas detrás de ella. La casa comenzó a crujir, no con el sonido irregular de la madera vieja, sino con un ritmo lento y profundo, casi como una respiración. Alejandro retrocedió, sintiendo que algo en el ambiente se tensaba. Luego escuchó golpes provenientes de la sala, la cocina y su habitación. Eran golpes precisos, ordenados, como si otras puertas invisibles respondieran al llamado de aquella primera abertura recién aparecida. La puerta del pasillo se abrió unos milímetros sin que él la tocara. La oscuridad detrás era tan densa que parecía devorar la poca luz que quedaba. No era un vacío normal. Tenía peso, tenía presencia. Alejandro sintió como un escalofrío le recorría la espalda mientras un movimiento lento surgía desde la ranura. Una forma oscura se asomó, apenas perceptible. No tenía una forma definida, pero parecía intentar tomar la apariencia de una mano. Era una sombra viva, una masa en constante cambio. Impulsado por el miedo, corrió hacia la entrada principal. Pero al intentar abrir la puerta, descubrió algo imposible. Detrás de ella había otra puerta, y luego otra, y otra más. Cada una diferente, cada una más antigua o extraña que la anterior, formando un laberinto de marcos que no tenía final visible. La salida había dejado de existir. Entonces todo cambió. El ambiente se distorsionó y en un parpadeo, Alejandro se encontró en un corredor interminable. Las paredes eran altas y estrechas, iluminadas por una luz gris sin origen. A ambos lados se extendían puertas alineadas, miles de ellas, todas cerradas herméticamente. Detrás de cada puerta se escuchaba una respiración profunda y lenta, como si criaturas colosales durmieran esperando despertar. El aire era pesado y frío. Cada paso que daba resonaba como si el piso estuviera hueco, como si caminara sobre algo vivo. La sensación de ser observado se intensificó, haciéndose casi insoportable. Era evidente que no estaba solo en aquel lugar, y peor aún, que algo sabía exactamente dónde estaba. En ese momento comprendió la verdad. Aquella puerta que apareció en su casa no había surgido por accidente. Lo había buscado. Había estado llamándolo durante noches, preparando su llegada. Quería un reemplazo. Y él había respondido al llamado. Ahora formaba parte de un lugar del que nadie regresaba. Un corredor sin fin reservado para quienes cometían el error de prestar atención. Dicen que si pasas frente al número 43 en una noche tranquila, puedes sentir un golpe suave detrás de la pared. No es un animal ni un ruido estructural. Es un recordatorio de quienes quedaron atrapados. Un eco de quienes siguen ahí, esperando. Un eco cada vez más insistente. Y mientras cuento esto, puedo sentir como un nuevo golpe resuena detrás de mí. Sé que pronto esa puerta será para mí. La casa bajo el lago Mateo siempre se había sentido atraído por el agua. No para nadar ni para navegar, sino para observarla.
El lago al borde del pueblo era tranquilo durante el día, pero por la noche se convertía en un espejo de oscuridad absoluta, una superficie tan inmóvil que parecía no pertenecer a este mundo. Los habitantes evitaban pasar cerca después del atardecer, alegando que el silencio allí era demasiado profundo, demasiado intencional. Mateo nunca creyó en rumores, pero la curiosidad suele guiar a las personas hacia lugares donde no deberían entrar. Una noche, mientras caminaba por la orilla, vio algo extraño. El agua, normalmente quieta, formó un círculo perfecto de ondas en el centro del lago. El patrón era demasiado regular para ser natural. Mateo se acercó y el aire se volvió más frío. Su aliento salió en forma de vapor, y el sonido de los insectos desapareció como si todo el entorno contuviera la respiración. Entonces lo vio. Reflejada en el agua apareció una casa, una cabaña antigua de madera, con un tejado inclinado y una linterna encendida junto a la puerta. Mateo levantó la cabeza, pero no había nada sobre la superficie del lago. La casa existía solo en el reflejo, como si perteneciera a un mundo sumergido. Se arrodilló y tocó el agua con los dedos. Las ondas se expandieron y la imagen tembló. Por un instante creyó ver figuras moviéndose dentro de la cabaña, sombras pasando detrás de las ventanas con pasos lentos y constantes. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Algo en esa visión despertaba una alarma instintiva. El agua se oscureció más y la casa reflejada reveló otro elemento. Una escalera descendiendo hacia las profundidades, retorcida como una espiral interminable. Mateo se puso de pie. El frío se hizo más intenso, como si el lago exhalara aire helado. A sus espaldas algo crujió entre los árboles. Giró rápidamente, pero no vio nada. Solo la marca de huellas frescas apareciendo en la tierra húmeda, una detrás de otra, avanzando hacia él desde la oscuridad del bosque sin que hubiera nadie allí para dejarlas. El lago volvió a moverse, formando pequeñas olas sin viento. La cabaña reflejada se volvió más nítida. La linterna osciló levemente. La puerta se abrió hacia adentro. En el interior solo había sombras, excepto por un destello tenue, una presencia inmóvil que parecía observarlo desde el umbral. Las huellas detrás de él se detuvieron. La tierra se hundió ligeramente, como si una figura invisible se inclinara a su lado para mirar el reflejo con él. El agua palpitó. Un sonido emergió de lo más profundo del lago, un crujido tenue que se volvió más fuerte. Era madera sometida a presión, como si la estructura sumergida estuviera despertando. Mateo retrocedió. El aire gélido se aferraba a su piel. Algo en la superficie del lago se rompió. Una mano pálida, empapada de agua negra, emergió lentamente. Luego, una segunda mano, que se aferró al marco de la puerta reflejada, como si la figura intentara salir desde adentro de la cabaña hundida. Mateo tambaleó hacia atrás. Las manos siguieron ascendiendo, luego los brazos, y después una figura entera, formada por piel anegada y sombras goteantes. No salió del agua, sino del reflejo mismo. Se puso de pie sobre la superficie del lago como si fuese sólida. Giró la cabeza hacia Mateo. No tenía rostro, solo una cavidad oscura donde deberían estar los rasgos humanos. Las huellas en la tierra comenzaron a moverse otra vez, esta vez alejándose hacia el bosque a toda velocidad. La figura sobre el agua dio su primer paso hacia la orilla. Mateo corrió. No miró atrás. El frío lo persiguió entre los árboles, acompañado por el sonido húmedo de pasos siguiendo los suyos. Podía escuchar en su mente los crujidos profundos de la cabaña bajo el agua, como si el lago lo hubiera marcado de alguna forma. Cuando llegó a su casa, el calor volvió. Los insectos retomaron su canto. Todo parecía normal, pero al mirar su reflejo en la ventana se quedó inmóvil. Detrás de su imagen se veía claramente la cabaña sumergida. La linterna seguía encendida. La puerta estaba más abierta que antes, y dentro, en la oscuridad, una sombra esperaba con infinita paciencia. Mateo parpadeó. La sombra dio un paso más hacia la luz. El reflejo de la ventana onduló lentamente, aunque el cristal no se movió.